Sí, se escucha bien, doctor. Quisiéramos pasar como a la sesión de preguntas y puntualizar algunas cosas. Y a Lady darle las gracias por la excelente presentación. Quisiera hablar de pronto, pues digamos, si bien en general se enfocó más hacia la prevención, quisiera puntualizar una cosa, algo acerca del diagnóstico y de la importancia que tiene esto. En general, el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica es un poco complejo. Vamos a tener una charla más adelante acerca de eso que la voy a realizar. Sin embargo, quisiera compartirles, digamos, un preliminar. Es muy importante la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es en promedio el 20 al 30%. Menciona la literatura que es el 26% en cuanto a su prevalencia de las diferentes infecciones nosocomiales. ¿Y por qué es importante esto? Porque aumenta los días de unidad de cuidado intensivo, se aumenta más mortalidad, es el proceso infeccioso nosocomial que más se asocia a mortalidad, aumenta la probabilidad de mortalidad entre un 20 a un 50%. Y no solo esto, sino que los costos son mucho más altos con los estudios de costo-efectividad donde mencionan pues que eh, digamos que en realidad aumenta mucho esto. Eh, um, digamos, en relación a la definición, me gustaría puntualizar en algo específicamente. Recuerden que la neumonía asociada al cuidado de la salud desapareció en las guías del 2018, perdón, del año pasado, del 2019 de la ATS. Y la neumonía nosocomial solo hace referencia a la neumonía asociada a la ventilación mecánica o la neumonía adquirida en al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que anteriormente la neumonía adquirida, perdón, asociada al cuidado de la salud, eran los pacientes que tenían hospitalización reciente, mencionaban que por más de 2 días, dentro de 90 días, dentro de los últimos 90 días, o que vivían en un hogar geriátrico o recibían estrategias de quimioterapia en los últimos meses, esos pacientes eran catalogados como neumonías asociadas al cuidado de la salud, pero sabemos que en la actualidad se debe enfocar es por factores de riesgo. Entonces es clave esa distinción, dado que la asociación con gérmenes resistentes no va a la asociación con cuidado de la salud, sino puntualmente con los factores de riesgo. Y quería hacer una breve mención eh, o como especie de abrebocas acerca de la definición. Anteriormente, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, digamos que tenía unas consideraciones y se utilizaba la radiografía de tórax para ello. Sin embargo, recientemente no, digamos que ya pasaron unos añitos, uno de los autores que más publica es el doctor Klompas, eh, y digamos que eso cambió y se ve registrado en las guías de la ITSA de neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Y qué fue lo que puntualmente cambió? Anteriormente nosotros nos llenábamos de score, que era el CEPIS score, eh, donde teníamos el test de Johansson, donde mencionábamos si fundamentado en esto, pues tenía unas escalas predictivas que no eran las mejores en realidad. De tal manera que eso cambió y puntualmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica tiene que tener un compromiso en la oxigenación. ¿Cómo se define ese compromiso en la oxigenación? Por supuesto, el paciente tiene que estar al menos ventilado 48 horas y que no tuviera síntomas previos. Tiene que ser documentado por un aumento de FIO2 al menos del 20% sobre el nivel de base que ya tenía por al menos 48 horas. Eso genera una dificultad. Y adicional a eso, o un aumento del PIB al menos de 3, es decir, mayor o igual a 3 sobre el nivel de base que ya presentaba por 48 horas. Eso se llama complicación o evento asociado a la ventilación mecánica. Y si el paciente tiene CIRS puntualmente registrado en las guías de la ITSA
como una temperatura más de 38, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000, o el intensivista empezaba nueva terapia antimicrobiana, eso se definía como complicación infecciosa asociada a la ventilación. Como les menciono, más adelante vamos a determinar si el paciente, o vamos a revisar si el paciente tiene neumonía asociada a la ventilación como caso posible o probable en función de los cultivos y de la técnica que utilicemos para su diagnóstico, sea aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, eh, o, lavado con citocepillo, en función de los reportes microbiológicos vamos a tener si es probable o, o posible. Sin embargo, mensajes para llevar, digamos, a casa. Eh, Uno, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el diagnóstico es difícil y la radiografía de tórax no hace parte de los criterios diagnósticos, como lo vamos a mencionar más adelante. Muy importante. Dos, va en función de la deterioro de la oxigenación. Tres, los cultivos, como nuevamente como un adelanto de la charla de neumonía asociada a la ventilación mecánica, es que los cultivos tanto cualitativos como cuantitativos pueden ser obtenidos con rendimientos muy similares. Hay que tener en cuenta los puntos de corte, si es lavado broncoalveolar, un minival, un lavado pues realizándose con el citocepillo un aspirado traqueal. Eso le da unos puntos de corte muy diferentes, pero en general todos son útiles. Tampoco se necesita una fibrobroncoscopia para diagnosticar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Con un aspirado traqueobronquial o un minival se puede realizar el diagnóstico con rendimiento similar, ¿de acuerdo? De tal manera que la clave es la prevención, por supuesto. Fíjense que en los Estados Unidos cuando mencionan el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, eso no se paga, eh, debido a que teóricamente son prevenibles en general. Hay que tener en cuenta que hasta los pacientes neurocríticos, por ejemplo, eh, a pesar de las medidas preventivas, hasta un 30% hacen neumonía. De tal manera que hay subgrupos donde, por supuesto, la probabilidad aumenta mucho más. En general, la prevención, para puntualizar los antisépticos orales, digamos que la clorexidina es muy debatido. De hecho, en las guías de neumonía asociada a la ventilación mecánica no mencionan recomendación, pero hay que tener en cuenta que excluyen los pacientes que hacen fast track, como los cardiovasculares. Ese subgrupo probablemente se beneficia. Incluso hay publicaciones donde mencionan que puede asociarse a más mortalidad, digamos que muy dudosos son cohortes de dificultad en su interpretación. Eh, por supuesto, el mantenimiento de la presión del manguito traqueal, los cambios del circuito ventilador, en general no hay diferencia que sea que disminuya la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hay unos dispositivos que se llaman drenajes de la secreción subglótica. Eh, por supuesto, el lavado de manos. El equipo de terapia respiratoria tiene que estar muy atenta al mantenimiento de la presión del tubo endotraqueal. Y ahorita está de moda algo que se llama los bundles. Los bundles son los paquetes eh, que se realizan para una intervención o para una enfermedad. Entonces, ustedes saben que está de moda el bundle de la sepsis, por ejemplo. El bundle de la sepsis son todas esas medidas que parece ser que disminuyen mortalidad, que en su conjunto tienen un gran éxito. Cada vez esos bundles nos sugieren a nosotros que entre menos el médico piense mejor. ¿Por qué digo esto? Porque si usted llena unas listas de chequeo y estas listas de chequeo le evitan la disminución de la o disminuyen la probabilidad que le falte algo. En la medida que usted realice esto, en función de unas listas de chequeo, va a disminuir la probabilidad que le falte algo. Entonces, por eso es que se pusieron de moda los bundles, porque en general los bundles, por ejemplo, de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, o el bundle de paso y cuidado de catéter venoso central, o el bundle de sepsis, todo esto se ha asociado a menos mortalidad. Entonces, en general, los bundles de neumonía asociada a la ventilación mecánica incluyen el lavado de manos, lo que les mencioné acerca de los tubos, los manguitos de presión
del neumotaponador. Si ahí tenemos la disponibilidad de drenaje de secreción subglótica, evitar, digamos, la reintubación, por supuesto, de ser posible. Comenzar nutrición enteral de manera temprana, tempranos dentro de 24 o 48 horas. La tromboprofilaxis, la gastroprofilaxis. Y en general, eso se asocia con disminución de medidas en de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Quería puntualizar esas cosas. Me gustaría saber si hay preguntas adicionales. Doctor Mauricio, ¿me escucha? Sí, señor. Mauricio, varias cosas. Entonces, vemos cómo creo que debemos dejar claro, a pesar de que existen múltiples clasificaciones, hablaban clasificaciones de Johansson, CEPIS y demás, y cómo definitivamente el deterioro en la oxigenación es lo que prima en cuanto al diagnóstico, ¿es correcto? Sí, señor. Sí, Aló, señor. creo que se perdió el audio. Perfecto. Entonces, quería hacerle otra pregunta puntual, doctor Mauricio. Nos entrenaron en un tiempo con todo el tema del lavado broncoalveolar, incluso nos hicieron entrenarnos en catéteres Valcat para aspiración de secreciones de forma ciega. Quiero ir desvirtuando esos mitos, doctor Mauricio. ¿Qué podemos decir del lavado broncoalveolar actualmente? Sí, señor. Muy buena pregunta. Entonces, puntualmente recuerdo un metaanálisis del 2008 de Critical Care donde hablaron de eso. Comparativamente utilizaron cultivos cuantitativos de lavado broncoalveolar, mini lavado broncoalveolar, utilización del citocepillo del aspirado traqueobronquial, donde todos tuvieron igual rendimiento. Hay un metaanálisis de Cochrane que también da una información similar. Hay que tener en cuenta los puntos de corte, entonces en orden de mayor a mayor. El aspirado traqueobronquial, punto de corte en cultivo de 10 a la 5. El lavado bronquioalveolar y el minival de 10 a la 4 y cuando se utiliza citocepillo de 10 a la 3, con un rendimiento similar. En relación a los cultivos, si hay diferencia entre cultivos cualitativos y cuantitativos, también recuerdo una revisión sistemática de Cochrane, donde no se mencionan diferencias en mortalidad en la utilización si es cualitativo o en cuantitativo, ni en tiempo de hospitalización, ni en duración de la ventilación mecánica. Entonces, en general, usted puede utilizar lo que tenga a la mano. Entonces, eso es un mensaje muy importante, una pregunta que pone de manifiesto la técnica que escojamos, si es bien interpretada. Si es bien interpretada, nos puede dar diagnóstico microbiológico y también encasillarla como neumonía, asociada a la ventilación mecánica. Por supuesto, si usted cumple los criterios de oxigenación, si usted cumple los criterios de CIRS y no olvidar revisar como mensaje adicional la adecuada toma de la muestra de las secreciones respiratorias purulentas. Es decir, que tenga más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales para determinar que está bien tomada esa muestra. Es decir, que no necesitan una fibrobroncoscopia, no necesitan un lavado bronquialveolar, no necesitan radiografía de tórax y solo con consideraciones en la oxigenación, CIRS y unos reportes microbiológicos con un aspirado traqueobronquial puede tener el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Perfecto, creo que nos quedó claro para que desvirtuemos todos estos mitos que al diario tenemos que vivir en las unidades. Otro mito, doctor Mauricio, de contaminación selectiva del tracto digestivo. ¿Qué opina, doctor? Sí, señor, qué buena pregunta. Eso viene debatiéndose un poco. La decontaminación selectiva del tracto, la descontaminación oral selectiva. Digamos que se han utilizado, lo que más se utiliza en realidad es, en la actualidad oral, es los lavados con clorexidina.
no se recomienda en general utilización de dosis de antibióticos. Puntualmente para la clorexidina hay una limitación en las recomendaciones. Creo que muchos de ustedes conocerán algunas publicaciones que salieron hace alrededor de año y medio donde mencionaban e incluso generaban asociación que la clorexidina podía asociarse a más mortalidad por selección de la flora bacteriana probablemente más resistente. Sin embargo, es difícil tomar decisiones acerca de los lavados con clorexidina porque los estudios son cohortes observacionales y dar recomendaciones puntuales de eso es difícil, sumado que hay subgrupos que los excluyeron. Menciono el grupo de cardiovascular, donde tenemos una gran cantidad de pacientes en Samaria. Entonces, en general, dar una recomendación acerca de eso es difícil aislado, pero parece ser que como bundle, uniéndose al resto de medidas, sí funciona. Es decir, que podría quedar a criterio del centro. Sin embargo, pues en general decir que la clorexidina en los lavados es peligroso, pues también me parece como difícil de digerir. Entonces pienso que falta evidencia acerca de esto. Ok, también quedó muy claro. Qué pena, no quisiera monopolizar, pero también me gusta mucho el tema. Quiero hacer las dos últimas preguntas para ver si alguien más tiene alguna duda para que Lady pueda terminar. Ya creo que, no, Lady me dice que finalmente ese era el final de su presentación. Doctor Mauricio, respecto a, siempre se nos habló hace muchos años de la protección gástrica, sucralfato, omeprazol, proliferación de gérmenes gram negativos en el estómago y el tema de la nutrición enteral, bolos, difusión continua, todo esto enfocado con el tema que estamos hablando de la microbroncoaspiración y acúmulo de secreciones en el espacio subglótico. Doctor Mauricio, ¿nos puede desvirtuar este otro mito, por favor? Sí, eso sí estuvo muy de moda el tema de la gastroprotección. Vemos que había asociaciones de utilización de protección gástrica y neumonía asociada a la ventilación mecánica, que no encuentra de todo, ¿no? Estudios a favor y en contra, pero que en general, digamos, no ha generado mayor cambio y mayor impacto. Sin embargo, en la UCI, pues, para nuestra facilidad, sí hay estudios muy serios que disminuyen la probabilidad de sangrado y no hay tanta claridad acerca de la asociación con neumonía asociada a la ventilación mecánica, entonces hay que utilizarlo. Por el otro lado, incluso comenzar nutrición enteral temprana, 24 48 horas, y hace parte de los bundles de estrategias preventivas de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y en relación a la infusión versus bolos, ¿qué dice la ESPEN? Cuando usted utiliza nutrición enteral, se recomienda utilizar un prokinético. 2, en general la infusión se tolera mejor que los bolos. Sin embargo, en la medida que entonces recomiendan empezar con infusión y en la medida que el paciente vaya, pues usted determine que no tiene intolerancia, pasarla mejor a bolos, que es tolerada. ¿Y por qué mencionan pasarla a bolos? Hacen siempre el símil que uno desayuna, almuerza y come. Sin embargo, digamos que en general la clave es en la nutrición enteral temprana. Y en relación a las mediciones del residuo gástrico, no se recomienda su uso rutinario. No quiere decir que nunca se debe utilizar, no quiere decir que siempre. Se debe utilizar en aquellos pacientes de alto riesgo de broncoaspiración o de neumonías pues, asociadas a la ventilación mecánica. Pero no hay que limitar su utilización si un residuo gástrico le da alto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una comida copiosa, hipotéticamente una bandeja paisa, nuestro residuo gástrico pues va a estar alto, pero eso no quiere decir que nos vayamos a aspirar. El diagnóstico es más clínico. Si el residuo está alto y usted lo une porque el paciente está distendido, porque los ruidos intestinales se alteraron, eso ya hace pensar que sí está intolerante. De lo contrario, no necesariamente el valor único de aumento del residuo gástrico sería válido para generar este riesgo.
Ok, está muy claro también, doctor. Miremos si alguien más tiene alguna pregunta en el chat, Fernan. Aprovechar también que tenemos al doctor Rubio siempre conectado para que nos regale algún aporte. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y ¿Aló? claro, doctor Rubio. Lo Sí. escuchamos muy bien. Pues retomó un poquito lo del doctor Garzón, la importancia de la neumonía asociada al ventilador como un marcador de calidad de un servicio. Yo pienso que a veces los clínicos somos como temerosos a reportar porque va a hablar como mal de nuestra propia sede o institución, pero hay que entrar en la cultura del reporte porque en la medida que se identifica se corrigen los elementos que fallaron. Parece mentiras, pero a veces cosas tan elementales como la cabecera a 30 grados, las observaciones que ya se hicieron en la parte de nutrición, etcétera, etcétera, impactan negativamente. Entonces, pues es importante que todo el grupo, auxiliar de enfermería, jefes, médicos, estemos prestos como a corregir esos pequeños detalles que en última suman mucho, ¿no? Y el otro punto es en el terreno práctico, la realización de esos lavados, microlavados, pues se necesita un laboratorio realmente que tenga el entrenamiento y la cultura del reporte, porque desafortunadamente ustedes saben que después de 48 horas o incluso pacientes que ya tienen EPOC ya tienen sobreinfectada la vía aérea superior, entonces muchos de los gérmenes que se logran pues son colonizantes y no son los que causan la neumonía. En ese orden de ideas, por eso es también importante tener como la flora, la biota nosocomial para cuando se emprenden tratamientos empíricos, porque en la gran mayoría de los casos no tenemos el germen, pues nos apoyamos es en los estudios microbiológicos de la institución. Eso es básicamente un tema complejo, un tema de costos, un tema discutible, un tema dinámico, pero lo importante es que lo que ya se conoce pues se cumpla. Y básicamente son las medidas, lo que resaltaron durante la presentación, que son el lavado de manos, la higiene de los instrumentos de intubación, la aspiración y todos estos elementos que al final contribuyen en la presentación o no de esta patología. Muchas gracias, doctor Rubio. Para quienes no lo conocen, pues el doctor Rubio es neumólogo, es nuestro neumólogo referente aquí en la ciudad de Ibagué, a quien tendremos el gusto de que nos acompañe en una charla que daremos el jueves 30 de julio con respecto a manejo del SDRA. Entonces también quedan, de una vez les hago extensión de la invitación. Muchas gracias, doctor Rubio. No, señor, a ustedes, muy amables. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Doctor Garzón, buenas tardes. Pues soy la jefe Carolina de Calidad y Seguridad. Desde, pues, como un aporte, ¿no? Desde la parte de calidad y seguridad del paciente, sí es muy importante reportar este tipo de eventos. Mencionaba el doctor Márquez que pueden generar una parte de glosas de parte de las EPS. Yo creería, no sé cómo lo vamos a manejar, pero si se puede manejar internamente el reporte, sería muy bueno para pues, realizar los análisis y hacer seguimiento y mirar en qué estamos fallando, ¿no? Porque a veces no se reportan es por el miedo de que se glose la cuenta, pero sí considero que es importante que lo empecemos a hacer para realizar los análisis internamente. Ese era como el aporte que quería, como la opinión que quería dar. Por supuesto, sí, una cosa no puede llevar a la otra. O sea, nosotros desafortunadamente actuar a la defensiva, tanto por temas legales como por temas de glosa, ha hecho que prime como primera medida ese tema y no el científico. Entonces vemos cómo acá con este rigor científico en el que nos encontramos debe primar esto y por supuesto esto nos lleva a planes de mejora. Extiendo de una vez el contacto de la doctora Lady, la coordinadora del servicio acá para las demás sedes cuando tengan discusiones, puntos de controversia con todo el tema de ventilación mecánica. Ella está presta para resolver cualquier tipo de dudas. Y como venimos haciendo, el resumen ejecutivo creo que ya está circulando el de pseudoanalgesia. Haremos este resumen ejecutivo muy corto de 2 hojas con respecto a las medidas de prevención, gracias a los aportes que han hecho los diferentes especialistas con respecto a los mitos y a las cosas que la evidencia hoy en día nos sustenta nuestro actuar. No sé si queda algo más por agregar, doctor Mauricio, si no, pues para agradecerles a todos que se hayan conectado y hayan invertido su tiempo en esta excelente presentación, doctora Lady. Muchas gracias.
¿Escucho? Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí, estamos un poco tímidos hoy, no sé, nuestros médicos de asistentes de las unidades estarán por ahí. Doctor Contreras, Ronald, alguno de los de acá De de la pronto, unidad doctor Garzón, respiratoria. un comentario final. Claro, doctor Rubio. La importancia también de familiarizarnos con, a ver, pienso que la radiografía de tórax juega un papel importante, digamos, es como en el diagnóstico diferencial. Con frecuencia puede caer la oxigenación por una telectasia, que en la radiografía se va a ver como una radioopacidad y puede ser mal interpretada como una neumonía. Ustedes saben que los pacientes de UCI son complejos y frecuentemente tienen leucocitosis, pueden tener fiebre por otras causas, y si a esto le sumamos una telectasia y una disminución de la oxigenación, pues fácilmente caeríamos en la tentación de catalogar un paciente con neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, por eso también la invitación es que se desmenuce, digamos, al máximo cada uno de los criterios que se utilicen, sobre todo lo digo por los médicos que están, digamos, apoyándonos para que hagamos los diagnósticos diferenciales de las atelectasias, que a veces no son fáciles, porque pues estando un paciente recibiendo presión positiva, puede pasar por alto o puede ser confundida por una neumonía. Claro que sí, claro que sí. De una Doctor Garzón, pregunta. hay ¿Algún una otro pregunta comentario? en el chat. En el chat hay una pregunta que dice, Sí. buenas tardes, doctor, ¿nos podrían ampliar la información sobre el uso de prokinéticos en la nutrición enteral? Pregunta Diego Rodríguez. Bueno, doctor Diego, Sí, lo acabo de... Sí, siga, Mauricio. sí, en general la recomendación es cada vez que tenga nutrición enteral utilizar prokinéticos. Puntualmente la ESPEN tiene unas guías del año pasado de nutrición en paciente crítico y la recomiendan, si bien su evidencia no es muy fuerte, en general la recomiendan. Puede utilizar usted, ellos ponen de primera elección eritromicina o metoclopramida. Usted puede utilizar la que, digamos, con la que se sienta más cómodo. Sin embargo, en general la recomendación es utilizarla en general cuando el paciente tenga nutrición enteral, por supuesto, pues a no ser que esté contraindicado. Es correcto, sí, recordar que muchas veces nos glosaron en una época la eritromicina porque un auditor revisa y dice, pero oiga, ¿cómo así que antibiótico? Entonces, acordémonos todos que esta eritromicina es un análogo de la motilina y a pesar de ser un antibiótico, actúa como un prokinético. Entonces, por favor, para que aclaremos cuando vayan los auditores, casi no la tenemos disponible, entonces terminamos usando metoclopramida. Pero entonces el mensaje, doctor Mauricio, a todos los que le iniciamos nutrición enteral, arrancamos de una vez con prokinético para aclararle la duda al doctor Rodríguez. ¿Alguna otra pregunta? Márquez, buenas tardes. Sí, señor. En cuanto a la nutrición en los pacientes que tenemos ventilados en prono, ¿qué se recomienda más? ¿La infusión continua o la administración de la nutrición por bolos? Sí, muy buena pregunta. En general la nutrición, la infusión es mejor tolerada. Y uno, cuando empieza la nutrición enteral, la recomendación va a favor de empezar la infusión. Como les mencioné, siempre ha habido la discusión de los bols versus infusión, pero lo que sí se sabe es que es mejor tolerar la infusión. El prono no es contraindicación para la nutrición enteral y debe ser utilizada. Recomendaría yo que es un paciente de alto riesgo por su eh, ubicación en prono, tomar las medidas pues, correspondientes con las medidas del residuo gástrico, cuando esté en supino, pues mirar los signos clínicos de intolerancia, empezar, si bien digamos que en general no hay una medida exacta que usted le diga, no, sus objetivos son hipotéticamente 58 cc, y usted le diga tiene que llegar a 58 cc en 4 o 8 horas, no. En general eso depende del protocolo institucional, recomiendan entre 3 a 4 horas irle subiendo, si usted no lo
la recomendación no sea por cc hora, sino por volumen para 24 horas. Es decir, que usted no pase 50, que su objetivo sea 58 cc hora y empezó con 10, después 20, a las 4 horas 40, y cuando llegó a la meta y pasó el día, entonces usted no le dio la nutrición que necesitaba el paciente. Se recomienda entonces eso, pasar, no sé, le dio su cálculo 1000 cc, pasar esos 1000 cc en 24 horas, empezar con un volumen bajo, irlo subiendo, pero garantizarle que si el paciente lo toleró, llevarlo a los 1000 cc que le dio su cálculo. Creo que quedó resuelta la duda. ¿Alguna otra pregunta ahí en el chat, jefe? Bueno, creo que quedó entonces todo dicho. Agradeciéndoles entonces a todos la participación. Doctor Mauricio, doctor Rubio, muchas gracias a todos los médicos de las unidades. Recuerden, por favor, estarse conectando, revisar la página Aprende Colme Integral, y ahí van a encontrar ya socializados los resúmenes ejecutivos de todas estas charlas, así como han encontrado el protocolo de sedoanalgesia que hemos socializado esta semana a través del doctor Camilo, bastante resumido y puntual. Muchas gracias a todos, que tengan éxitos en sus labores esta semana. Muchas gracias.